Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Tercera semana de marzo y segundo lunes negro consecutivo. Después de que Bitcoin tocase la semana pasada la cifra de los 3.300 euros para remontar momentáneamente a los 5.000, ayer lunes 16 de marzo, en otra jornada negra para todas las bolsas, Bitcoin volvió a caer duramente hasta tocar los 4.000 euros. Ahora respira más aliviado y vuelve a luchar para recuperar la cifra de los 5.000, pero el sentimiento es de incerteza total. Mientras unos traders anuncian que el suelo ya se ha tocado, otros dicen que el futuro del precio de Bitcoin está en el cero. Yo personalmente, y siguiendo los consejos de Jesús en el último pod sobre los mercados en crisis, estoy rebalanceando mi portfolio, tomando nuevas posiciones en Bitcoin, pero manteniendo efectivo por si baja más. Más allá de eso, me importa bien poco el precio y estoy aprovechando estos momentos para seguir aprendiendo mientras caigo en las profundidades de la madriguera de Bitcoin. Y una de las madrigueras donde me he quedado en los últimos días vuelve a ser la de la fiscalidad Bitcoin. Pero esta vez para tomar las maletas e irme a Portugal para ver qué tan bien tratan a los usuarios y empresas de Bitcoin y cripto. Pero antes, un momento para mis sponsors. Qué bien va a ir Bitrefill con toda la que está cayendo. Y es que con los numerosos problemas de liquidez que estamos viendo y sobre todo que vamos a ver, puede ser que estés pensando en tomar algunas ganancias y consumir algunos de tus satoshis. Pues bien, con Bitrefill puedes pagar diferentes tarjetas regalo con Bitcoin, Lightning, Ethereum, Litecoin, Dash y Doge, y vivir con cripto sin registrarte ni crearte una cuenta. Solo necesitarás un email para que Bitrefill tenga alguna forma de comunicarse contigo en el caso de que algo fallase. Y ya, nada más. Bitrefill España en estos momentos te permite vivir literalmente con cripto gracias a la posibilidad de comprar tarjetas regalo de los supermercados de Hipercore, Supercore y Opencore. Bitrefill te permite tener la nevera llena gracias a tus cripto. Échale un vistazo en su web haciendo clic en los links que encontrarás en la descripción, en mi web, en el tweet de publicación de este podcast o entrando directamente en Bitrefill y sorpréndete de verdad de la cantidad de servicios que ofrece. Y cuando el mercado está al rojo, ¿has dejado de lado las buenas costumbres de apilar satoshis? Espero que no, y que sigas como yo, practicándolo con Bitter. Bitter es un concepto, una idea de exchange ideal para todos los que apilamos fracciones de Bitcoin cada semana. ¿Por qué? Porque Bitter nos lo hace muy fácil y nos elimina comisiones de retirada de fondos que otros exchanges sí tienen. Bitter es cómodo porque en él compras con una simple transferencia SEPA a partir de 25 euros y el saldo te llega directamente a tu wallet Bitcoin de tu elección. También Bitter no tiene comisiones de retiro. Muchos exchanges cobran alrededor de 50.000 satoshis por retirar fondos. Bitter solo te carga una pequeña comisión del 1,5% y ya. Echa un vistazo a lo que Bitter puede ofrecerte para seguir acumulando Bitcoin de poco en poco y nada, sigue apilando satoshis para tu soberanía financiera. Entra en su web getbitter.com o sigue los links que encontrarás en los comentarios. Como te decía antes, en el pod de hoy profundizo en una parte de la madriguera con la que nos gusta soñar cuando la fiscalidad nos asusta. Y esa parte es Portugal. El país ibérico se ha convertido en los últimos tiempos en objeto de deseo para todos los Bitcoin holders o entusiastas de la escena cripto que sueñan despiertos con mudarse allí para no pagar criptoimpuestos. Curioso que un país de Europa, bajo el mismo paraguas legislativo que el español, ¿no? el general, digamos, pues es curioso que sea tan crypto-friendly o amigable de los impuestos cripto. Porque seguro que lo es, ¿no?
Bueno, pues para despejar todas esas dudas y para saber cómo funciona la criptofiscalidad en Portugal, hablo con Martinho Lucas Pires, abogado portugués de DLA Piper y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa. Buen pod para la esperanza y sobre todo para esclarecer mitos. Sin más, os dejo con el pod. Buenas tardes, Martinho. Buenas tardes, Luna. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Todo bien también. Ahora me estabas comentando fuera de podcast que en Portugal ya estáis en el domicilio, ¿no? Con todo este tema de coronavirus en casa. Sí, el gobierno ha recomendado a todas las personas que se quedasen en casa, las escuelas, universidades, está todo cerrado. Y por tanto, bien, estoy aquí trabajando, mirando el sol. Está un día muy bonito en Lisbona, mas con alguna preocupación en las calles sobre cómo eso se va a pasar. Claro, no, la preocupación es lógica. Ya, aparte de la parte vírica, luego hay las preocupaciones económicas, ¿no? Que vamos a sufrir todos un poco. Exactamente. Vamos a esperar que el sufrimiento no sea tan duro y que al fin todo corra pelo mejor y al menos pelo menos mal. Vamos a ver. Perfecto. Pues bueno, Martiño, déjame un poco explicar a quien nos esté escuchando de qué vamos a hablar hoy. Porque, bueno, Bitcoin es un tema que apasiona a muchos, entre los que me encuentro. Y dentro de Bitcoin hay múltiples madrigueras, ¿no? Rabbit holes, en las que caemos. Desde el protocolo, ahora acabo de publicar un podcast sobre temas de construcción de transacciones, trading propiamente, que no serían los mejores días para hablar de trading. De todo. Exactamente que no. Bueno, minería, privacidad, etcétera. Y luego hay un rabbit hole que yo he investigado y de hecho he grabado un par de podcasts sobre él, que es el rabbit hole de la fiscalidad cripto. Y es uno de esos, una madriguera en las que caemos un poco por miedo, porque queremos hacer las cosas bien y no queremos que nadie nos venga a quitar nuestras criptos o el beneficio que hayamos podido obtener con ellas. Entonces, en esta madriguera fiscal, cuando he hablado, por ejemplo, también con Cris Carrascosa, que es la abogada especialista en cripto, con quien hablé en España, pues Portugal es una palabra que aparece últimamente mucho, ¿no? Y sobre todo es una palabra que te da un poco de esperanza y te hace pensar en positivo. Entonces, pues por todo ello, he querido invitarte, poderte tener conmigo para hablar un poco. Y bueno, déjame presentarte. Eres Martinho Lucas Pires, o Pires, no sé cómo se pronuncia. Has hecho muy bien, Pires. Pires, perfecto. Y eres abogado portugués, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa y abogado de DLA Piper. Entonces, antes de continuar, Martinho, y más allá de lo que acabo de explicar ahora, quería preguntarte un poco si podrías explicarnos cuál es tu background como abogado y cómo llegaste tú a todo este mundo Bitcoin. Muy bien. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Creo que va a ser un episodio interesante. Entonces, yo empecé con Bitcoin por la parte académica. Estoy haciendo un doctoramiento en Derecho Europeo, Derecho Económico Europeo. Más o menos 3 años, un poco durante el peak de los precios de Bitcoin, he empezado a leer y a estudiar un poco lo que era la blockchain, lo que se estaba haciendo. Y después tuve un periodo en los Estados Unidos donde había mucho interés sobre estas materias, académico, económico. Y en Portugal no se estaba haciendo nada, no había discusiones,
uma notícia, existe esta realidade que é a Bitcoin, mas não havia um tratamento académico, dogmático sobre isso. E, portanto, quando volví a Portugal, de los Estados Unidos, empecé haciendo alguna investigación y publicación sobre eso. Organizé algunos cursos de la relación con derecho y blockchain, juntamente con un otro profesor de la Faculdade Nova de Lisboa y un jurista del Banco Mundial. Y después, cuando hay mucha gente que habla de las cosas, Portugal es un país pequeño, comienzas inmediatamente a conocer todas las personas que hacen cosas en esta área. Y hay mucho interés de muchos tipos diferentes de personas, de abogados, de empresarios, de programadores, reguladores. Es un tema que lleva mucha gente. Y después volví a trabajar en un escritorio de abogados, DLA Piper, la parte de regulación bancaria y financiera de mercados de capitales. Portanto, muitas destas questões tive contacto com o mercado, com algumas pessoas que querem fazer coisas em Portugal com isto. Entretanto, continuo fazendo lições de blockchain. Agora não trabalho como advogado a tempo inteiro, sou solamente consultor, mas ajudo a algumas pessoas que têm dificuldades em fazer coisas de blockchain e Bitcoin em Portugal. Doy lições na Faculdade Católica também sobre estes temas, sobre blockchain, sobre as coisas sobre estes novos desenvolvimentos tecnológicos. Queria solamente deixar uma nota que é, como disse antes, os meus conhecimentos estão na parte da regulação bancária, económica, e na parte mais comercial de M&A, nestes sistemas. Não sou fiscalista puro, não sou fiscalista, é melhor dizendo assim, mas tenho conhecimento destas matérias porque tenho que lidar com pessoas que têm também estes problemas e, portanto, tenho a dar o entendimento que vou partilhar aqui, é também das minhas ideias sobre este tema, mas não sou expert fiscal, é melhor dizendo assim. Perfecto. Pues bueno, voy a aprovecharte todo lo posible para poner un poco de luz en todo esto que se está hablando ahora de Portugal. Y voy directo al grano. ¿Portugal es un paraíso fiscal cripto? Bien, yo he gustado mucho de esta pregunta, porque como paraíso fiscal la mejor respuesta es no. Es una región porque es preciso entender el contexto de las posiciones de la administración tributaria portuguesa sobre cripto. Okay. Porque lo que ha acontecido, lo que creo que vamos a hablar después de esta pregunta, es que ha habido dos opiniones, tres, mejor diciendo, opiniones, y ahora vamos a hablar más, de la autoridad tributaria portuguesa sobre el tratamiento fiscal de Bitcoin de diversas matérias. Mas estas opiniões foram dadas num processo que se llama informação vinculativa, uma consulta vinculante, como creo que se diz em castelhano, que ao fundo é uma opinião que a administração tributária dá a uma pessoa que la pediu, mas que é solamente vinculativa para a administração dentro da relação com esse contribuinte. Okay. Portanto, dentro deste contexto. E não é se os pressupostos desta informação, sobre que esta informação está ECA, se cambiam. Portanto, se de repente imagina que o Estado português quer legislar e decide que Bitcoin deve ser um ativo X dentro da lei fiscal, esta informação cambia. E a informação solamente vincula a administração tributária por 4 anos. Portanto, isto tudo para dizer, as opiniões parecem que dão uma facilidade de transmissão de situações de cripto, que dão, mas solamente para certos contextos, e para os outros há uma incerteza
que pode ser ou não positiva para pessoas que querem fazer coisas assim. Portanto, eu creio que é melhor dizer que não é um paraíso fiscal, porque o tratamento não é, como te diria, completo, ¿sabes? No hay una Sí, posición general y segura de la administración tributaria sobre estos temas. de acuerdo. Y después también, porque yo creo que no es solo la regulación fiscal que te puede... La regulación fiscal es muy importante para hacer un negocio, mas no es solo el solo punto que interesa. Tienes también Ujú. otros presupuestos, como por ejemplo de, lá está más una vez, regulación financiera de mercado de capitales, mas también de la percepción, aquí no es una cosa tan jurídica, más comercial, la percepción social de lo que es la Bitcoin y de cómo debe ser tratada. Y ahí no lo sé si Portugal se puede llamar aún un paraíso fiscal. De acuerdo. Porque para la agencia tributaria portuguesa, a día de hoy, ¿cómo considera Bitcoin? ¿Lo considera como un dinero o un activo? ¿No lo considera porque no se ha pronunciado? ¿En qué punto está? Pronto, la primera comunicación de la autoridad tributaria fue en una consulta de 2016, de final de Ujú, 2016, sobre que la pregunta que han hecho a la autoridad tributaria el tratamiento más general, cómo se debe tratar desde el punto de vista fiscal los rendimientos de cripto, de criptomoedas. ujú, Criptomonedas, esto es importante, porque no hay una palabra sobre Bitcoin, etc. Hay portanto, un entendimiento general de las criptomonedas. Y la autoridad tributaria lo que básicamente dice que no se sabe bien lo que es Bitcoin, lo que son las criptomonedas, mas que a data de esa información no se podían ser, por ejemplo, passadas a ser consideradas, por exemplo, como valores mobiliários ou ujú. posições em sociedades ou como ações ou assim. Portanto, lo que considera que es una moneda virtual. Lo que eso puede ser o no, ¿no es? Porque no tenemos conceptos de monedas virtuales como Exacto. concepto jurídico. Portanto, después, en 2019, la autoridad tributaria ha publicado dos comunicaciones Ujú, sobre el IVA, sobre el tratamiento de criptomonedas, especialmente de Bitcoin, en el ámbito de IVA. Portanto, aqui já mais específico que a outra, e aqui a autoridade tributária subscreve o entendimento do Tribunal de Justiça da União Europeia, no caso Edquist, de ujú. 2015, em que basicamente considera que é um meio de pagamento, não é uma moneda com curso legal de poder liberatório, portanto, como o Ujú, euro ou como o dólar, mas é uma moeda virtual que serve como meio de pagamento, portanto, como um meio de pagamento contratualmente establecido entre duas ujú. partes de um negócio, por assim dizer. E, portanto, lo que temos hoje é, para a Bitcoin, é este meio de pagamento. Ok. Para as outras criptomoedas, não sabemos aún lo que, ou pelo menos para a autoridade tributária, não há aún uma definição muito concreta e definida. De acuerdo. Mencionas que ha habido estas tres consultas vinculantes, que es un Uhum. poco las que rigen el tratamiento fiscal, pero entiendo Uhum. que también legal de las criptomonedas. La de 2016 sé que es sobre ganancias de capital cripto en personas físicas. Ahora has mencionado la del IVA de 2019 y Uhum. mencionabas otra más también en 2019. No sé si podrías explicar un poquito más sobre estas tres consultas vinculantes que explica cada una de ellas. Claro, la primera de 2016 é sobre, não é sobre como um contribuinte deve entender que uma compra e venda de cripto Ujú, é tratada por el fisco. ok. Y el fisco lo que hace es, empieza a considerar o mirando o haciendo un poco un estudio
corto, ¿no es? Estamos hablando de una información que tiene 2 páginas, sobre qué tipo de rendimentos, qué tipo de estos ganhos con compras y vendas de criptomoedas, y esta troca, este cambio de criptomoeda por moneda real, qué rendimientos son. Si son acréscimos patrimoniales, o lo que se llaman los capital gains, las ganancias patrimoniales. Ganancias patrimoniales, sí. Si son rendimientos de capital, por tanto, rendimientos que debían de juros, por ejemplo, o así. Como intereses del banco. Exatamente, intereses del banco, exato. Esto hablar en portuñol às vezes tienes las dificultades. Entre los dos, yo si tuviera que hablar portugués lo reventaría, pero exagerado. Entonces es mejor tu nivel de español, me parece. Sí, vamos a tentar, vamos a ver. Mas si algo no está claro, dime, lo repito o procuro explicar de otra Perfecto, no, está perfecto. Y la tercera, como rendimientos empresariales o profesionales. Y después, en estos tiempos, básicamente, la autoridad tributaria avalia si la cripto puede ser considerada sobre cualquier una de estas categorías. En la primera categoría, como una capital gain o así, dentro de lo que la ley portuguesa considera una capital gain, creo que considera que las criptomonedas no se pueden, ahora de hoy, ser consideradas como un capital gain. No están previstas en la ley, no caen en una categoría que está prevista en la ley. Ajá. Cuanto a los rendimientos de capital, como se dice, dicen también que el rendimiento aquí es obtenido por la venta de la Bitcoin, no se retira del rendimiento en sí. Por tanto, la Bitcoin no es un interés, no es rendimiento de capital, básicamente diciendo así. Y después, contra la categoría B, que es lo que parece más interesante, es decir, si es o no si es un rendimiento, si puede ser un rendimiento de función profesional. Y aquí lo que la autoridad tributaria viene a decir es que como depende si este rendimiento viene de una actividad profesional o no. Si es una actividad profesional, entonces sí, debe ser tributada como un rendimiento de categoría B, que estos rendimentos patrimoniales. Si no es un rendimiento que viene de una actividad profesional empresarial, entonces no se puede considerar como tal y no se paga, básicamente, impuestos sobre esto. Vale. Y por tanto, esto ha generado mucha atención, sobre todo sobre este último punto. Después, las otras dos, como te dice, eran sobre... Tengo un segundo rápido sí, claro. para aclarar. Entonces, en esta consulta vinculante de 2016, lo que viene a decir es que si no es una actividad profesional, que es lo que mucha gente se ha encontrado de Bitcoin que compraron en 2013 o en 2014. Ay, mira, pues ahora está a 20.000, ¿no? Y lo vendo. Y realmente esta gente tiene su trabajo y esa ganancia, que aquí en España sería una ganancia patrimonial, y por lo tanto la variación, ¿no? Esa ganancia la tienes que pagar un impuesto. En Portugal, si no es profesional, está exenta de ningún impuesto. Sí, o pelo menos no está coberta por estes 3 impuestos. Portanto, por impuesto de rendimento de capital, por impuesto de acréscimo patrimonial y por rendimiento empresarial profesional. Lo que se puede considerar es una duda que aún no ha estado tratada, si no puede ser un impuesto, o si estas vendas no pueden ser cobertas por un impuesto de selo, que es un impuesto sobre patrimonio. Mas aún no hay legislación sobre esto y no hay aún una opinión sobre esto también. Mas es el único caso en abstracto que puede existir. Vale, de acuerdo. Cuando hablamos de impuestos de patrimonio, más a frente, podemos hablar de eso, de ese punto del impuesto de selo.
Vale, perfecto. Pues es que te he preguntado por las 3 consultas vinculantes, pero me parece que me voy a quedar en esta de momento y ahora te Ah, preguntaré por las otras 2. sin problema, sin problema. Perfecto, porque me parece muy interesante. Entonces, sé que esta pregunta quizá es reiterar lo que te acabo de preguntar, ¿eh? Pero solo Ujú, a modo de ejemplo, si a nivel personal, lo que me estás diciendo, yo compré ujú. Bitcoin a $1.000 y vendo a 10.000, sobre estos $9.000 que he ganado, nada, no tengo Na- que pagar nada. nada si esta compra de Bitcoin que lo has hecho Ujú, não é efetuada daquilo que pode ser considerada uma atividade habitual económica y profesional. Por ejemplo, si tú eres un trader, si tú lo ujú, haces eso para compras y vendes Bitcoin, mas después para conseguir un lucro para tercero o así, entonces, si estás prestando un servicio económico ahí, entonces ahí estás cubierto. Mas, de acuerdo. si estás haciendo de una vez o en otra y tienes una suerte, no, por este entendimiento de la autoridad tributaria, no. De acuerdo. Porque la cuestión de la opinión es sobre la habitualidad de la actividad que estás haciendo. No tanto sobre los ganos que estás haciendo, mas sobre Ujú. si de facto te comportas y haces de esta actividad tu actividad principal. Si Ujú, de acuerdo. no actividad principal, mas tu actividad comercial. De acuerdo, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer es esto mismo. Quizá no es tu actividad profesional principal, pero imagínate a alguien que comprase Bitcoin en 2011, ¿no? A Uh -huh. $10 y Sí, sí. los vende a 20.000 y tenía muchos. No es tu actividad profesional, pero tu entrada de capital, sin duda, la más importante va a ser el beneficio, la venta de estos Bitcoin. ¿También se consideraría que no es tu actividad profesional, aunque la mayoría de tus ingresos sean de una venta de Bitcoin? ¿Hay algún baremo o sea, hay algún porcentual que no puedes superar de tu entrada de ingresos normal o eso no importa mientras no sea tu actividad profesional? No importa si no sea tu actividad profesional. Por tanto, si tienes, por ejemplo, cuando tú compras una casa, Ujú, después la vendes más tarde, y la casa valora mucho, o cuando vendes una guitarra o otra cosa y lo ujú, vendes más tarde, es la misma cosa. No tienes, si es solamente un acto único, o mesmo que não seja um ato único porque compraste mais do que uma cripto, mas não lo haces enquanto uma atividade profissional. Está de tudo bem. acuerdo. Lo que podia acontecer e lo que em futuro não sabemos como vai ser tratado é se este tipo de rendimento que se retira da venda não pode ser, como por exemplo, como acontece nos valores mobiliários, na venda Ujú, de ações, taxado como capital gain. de acuerdo. Mais uma vez, é ainda abstrato. Como rendimento profissional e como objeto, não é algo de ganancia em Portugal. Fantástico, maravilloso esto. Sí, sí, no, sí, no, sí, para una persona que quiere abrir una cuenta en Coinbase o en Kraken y probar su suerte para tentar investir, todo bien. Mm, Ahora, para personas que quieren hacer eso un negocio, por tanto, de tentar, por exemplo, em Portugal, me recordo quando empecé a trabalhar sobre isto, tinha um amigo, um conhecido, que hacía muitas coisas fazia trading para terceiros. Portanto, ujú, tu le pagabas, ele ia a Kraken ou a Coinbase, já não me recordo, e comprava as cripto que tu le querias e te cobrava uma taxa. Por exemplo, de acuerdo. aqui é claro que ele está haciendo un rendimiento comercial, empresarial, de trading de criptomoedas. Ujú. Por tanto ahí su rendimiento va a estar dentro de esa, dentro de una ganancia, es sujeto de una ganancia fiscal.
De acuerdo. Siguiendo con este tema, porque ahora que mencionas Coinbase, me has hecho acordarme Ujú. de las tarjetas cripto, ¿no? Estas con las que puedes pagar gastando Ah, criptomonedas. sí, sí, Entonces, sí, sí. te voy a hacer una pregunta antes, pero para llegar ahí, que Mm, es, ¿cómo quedan entonces con esta norma o con esta consulta vinculante? Que al final es importante irlo ujú, recordando, que no es ninguna norma, es simplemente una respuesta que ha dado la ujú. autoridad tributaria. ¿Cómo quedan los intercambios cripto-cripto? Porque aquí en España, aunque tú tengas Bitcoin y quieras comprar Ethereum y no sales a euros, sino que simplemente cambias Bitcoin por Ethereum, en España se considera que tú has vendido Bitcoin y has comprado Ethereum, ¿no? O sea, que ha habido un paso a euros y de euros a Ethereum otra vez. ¿Cómo queda en Portugal? Es una cuestión que no, que no se sabe aún porque yo creo, porque el problema también es que no, el mercado aún es pequeño y por tanto no hay una exposición aún muy grande de estos intercambios cripto-cripto en Ujú, Portugal. Y por tanto, y después también porque las otras cripto, y yo creo que este va a ser el problema de regulación más crucial, es saber si las otras cripto son, o otras cripto que no Bitcoin, que ujú, yo creo que no solo por la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mas las opiniones del Banco Central Europeo y de otras organizaciones internacionales y reguladoras sobre eso, ya tiene un estatuto como una moneda, mesmo que virtual, una moneda ujú, verdadeira. El estatuto de las otras cripto no se sabe porque tienen utilizaciones y funciones diferentes de Bitcoin. mm. Un poco la misma situación que está aconteciendo en Estados Unidos con el tratamiento como valores mobiliarios de algunas cripto, ¿no? Es como si Ripple es una security, si Ethereum, si Ether es una security o no, ahora no es una commodity, mas yo creo que en cuanto no hay un entendimiento sobre que eh, sobre qué criptos son moneda y qué criptos Ujú, son otra cosa, porque si fueran otra cosa, como por ejemplo securities o sistemas, ahí pueden ser capital gains, su venda. Y claro. por tanto, tienes ese tratamiento. Y por tanto, no hay, en este impuesto cripto-cripto, esta posición de venta de intercambios que están aquí, si está haciendo como una actividad profesional, bien, yo creo que se va a quedar otra vez con un rendimiento empresarial y profesional. El problema Ujú. después va a ser si no es otra cosa también. Si ahí no tienes también una más-valía, sin necesitar de una alteración muy grande a la ley. Mas en este tiempo no se sabe la respuesta. Mm, curioso. O sea, en esto hay un vacío legal, digamos. Há um vacío legal, exatamente, há um vacío legal. E é importante, Luna, aprovecho também para dizer uma coisa sobre as informações vinculantes, que é claro que a informação vinculante é só para aquele caso, mas claro que a autoridade tributária, bem, está legalmente vinculada a hacer aquele comportamento, a hacer as Ujú, coisas, só se um tribunal lo dice que não, que deve hacer outra coisa, é que a autoridade tributária está desvinculada à sua própria informação. Mas también es preciso decir que, claro que una información de estas en el mercado tiene un peso y un valor porque si la autoridad tributaria en una situación igual discrimina, tenemos un problema legal que la autoridad tributaria no va a querer. Por tanto, es ujú. importante también hacer mención que estas informaciones son para algunas personas, mas tienen un impacto de mercado muy grande. De acuerdo, entendido. Y entonces la pregunta a la que te Uh -huh, mencionaba antes que quería llegar es mm, que un individuo uh que -huh, simplemente holdea, ¿no? Que tiene a cripto, Bitcoin o algún otro tipo de criptomoneda, podría en Portugal utilizar estas tarjetas como la de Coinbase que mencionábamos para gastar y un poco despreocuparse de los problemas fiscales.
si gasta, vamos a suponer que hablamos solo de la definición que había dado en la consulta vinculante de 2016 Ujú, sobre monedas virtuales, ¿no? Vamos ujú, a obviar estas cripto que podrían ser securities, ujú, ujú. para ponerlo más sencillo en la pregunta. Pero si yo tengo monedas virtuales en esta tarjeta de Coinbase, en teoría, un usuario no profesional podría consumir servicios en Portugal sin preocuparse de una fiscalidad complicadísima. Sí y no, porque ahí tienes un problema que una cosa es tú compras Bitcoin y compras una cosa es tú compras Bitcoin, otra cosa es Ujú. pagar o hacer negocio o actividad profesional con Bitcoin. Otra cosa es hacer pagamento de bienes y de servicios eh, con este tipo de activos. Y De ahí acuerdo. la respuesta también no se sabe si no va a ser, por ejemplo, si tú quieres pagar salarios con cripto, Ujú. por ejemplo, ahí sería taxado fiscalmente. O se diría que porque estás pagando un beneficio salarial y por tanto tienes que lo taxar. Si quieres Ujú. pagar, por ejemplo, rendas com un Ujú. imóvel, há entendimentos que pagarias também, se pagares com cripto, também estaria coberto por normas fiscais, da categoria F, por aí dizer. E, portanto, Vale. se dice também que se tu queres pagar serviços e bens, portanto, se estás utilizando cripto, como nesses cartões, cripto como pagamento, como modo de pagamento, Ujú. entonces ahí puedes también tener que ser cubierto por el fisco. Pero en esto me estás diciendo, por ejemplo, el famoso caso de pagar en Starbucks, ¿no? En un café. Sí, 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 ¿Ahí sí. te refieres, por ejemplo, que obviamente ese café tendría la obligación de pagar un IVA? Sí, ¿tenía que pagar el IVA? Sí, bueno, ahí teníamos de ver, mas en principio lo que está en causa ahí es, no, porque el IVA va sobre la actividad, sobre el Ujú. servicio y sobre lo que está haciendo. Una cosa es el servicio de comprar Bitcoin o de Vale. trocar, hacer cambio. Ese es un servicio y que está tratado, o que el Tribunal de Justicia y las informaciones vinculantes trataron de una manera. Una De otra acuerdo. cosa es el servicio de pagar el café. Y el Ujú. servicio de pagar el café, si tú quieres pagar el café con una Bitcoin o con una caneta Ujú. o con un papel Ujú. que no es de dinero, Starbucks te puede aceptar. Si Starbucks dice, yo te acepto eso como modo de pagamento, muy bien, lo puedes hacer, es un modo de pagamento contractualmente acepte, Ujú. mas, mas esse modo de pagamento será também taxado como pagamento de bens e serviços. Exacto. Vas a ser cobrado por ahí. Portanto, el enfoque de las normas fiscales es Ujú. siempre ¿cuál es la actividad que está en causa? Se Ujú. a atividade é compra de Bitcoin, se a atividade económica é compra de Bitcoin, se a atividade económica é compra de café, e ao mesmo tempo a mesma coisa com o IVA. Se a atividade que está haciendo é compra de Bitcoin ou de criptomonedas, ou se a atividade que está haciendo é compra de café. E, portanto, sea Ujú. a atividade em si que sea el objeto de la acción fiscal, no el modo de pagamento, por así decir. De, de acuerdo. Entonces, entendido esto, que es un poco también la conclusión a la que llegamos con Chris en el último podcast que solo trataba de cobrar en Bitcoin, ¿no? O sea, tener un salario en Bitcoin o cobrar servicios en Bitcoin, es que al final tú tienes que... O sea, Starbucks en este caso tendría que emitir una factura por ese café y al menos en España la obligación es que sea en euros, aunque tú luego aceptes como método de pago bitcoins, el bolígrafo que tú mencionabas o Exacto. el papel, da igual. Y por lo tanto, como sale en euros, pues hay un IVA y a Hacienda, a la Hacienda española le da igual cómo tú cobres el IVA. Ellos van a venir cuando cierres el trimestre y te van a pedir que pagues el IVA que Exatamente. tú has declarado, ¿no? Pero por la parte del usuario,
no la parte del comercio, por la parte del usuario, digamos que, claro, como no hay capital gains, no hay ganancias Sí, de sí, patrimonio, estás, puedes estás, estar estás exento, ¿no? bien. Sí, sí, estás bien, estás bien. Es como tú tienes la Bitcoin, tú arranjaste de la manera que conseguiste, tienes el dinero. Si el otro quiere aceptar ese dinero virtual como modo de pagamento, muy bien, y tú lo pagas. Ujú, Y no estás sujeto a eso, a de impuesto, a acuerdo. ganancia. Entonces, esto me lleva a otro punto que quería preguntarte, que es la obligación de información, porque ya lo hemos mencionado nosotros a nivel España cuando salió, por ejemplo, la tarjeta de Coinbase, pero hay muchas, ¿no? No por Mm, centrarme solo en la de ellos, tarjetas cripto, que era una locura porque cada pago ujú. te obliga a declarar unas ganancias o pérdidas patrimoniales y luego, sobre todo, tú tienes un requerimiento de control de todos tus movimientos porque son activos, como los consideran aquí. Por lo tanto, cada movimiento que tú hagas, aunque sea para pagar un café en el Starbucks, tienes que tener un control, una contabilidad de movimientos de esos activos. Porque luego es posible que si cuando haces tu declaración de la renta, Hacienda quiere investigarte, pues que estés obligado a enseñarle toda la información de todos los movimientos para que se la crean. En Portugal, ¿cómo queda esta obligación de información? ¿También tienes que llevar una contabilidad muy rigurosa? Es una respuesta que aquí me voy a limitar a decir solo que es, no tienes que, la autoridad tributaria, por ejemplo, para ciertas cartas, como por ejemplo Revolut, Ujú, o ese tipo de parámetros, lo dice que, por ejemplo, Revolut no tienes que declarar la cuenta de Revolut que tienes. ajá, Y por tanto, y también no hay una obligación legal que tienes que declarar que tienes Bitcoin. Que tú ujú, tienes Bitcoin, al menos que utilices ese Bitcoin con una forma, por ejemplo, para relaciones empresariales. Yo creo que si tú, por ejemplo, tienes como recurso financiero para além de otro tipo de ganos, si tienes Bitcoin y es una hacienda y quieres hacer cosas financieras, que ahí vas a tener que declarar de alguna forma que usas Bitcoin para esse propósito. ujú, de acuerdo. Mas não sei porque provavelmente vais ter que fazer um câmbio de Bitcoin com fiat para poder ser taxado no país. Mas de uma obrigação, não tens uma obrigação de declarar que tens Bitcoin à Hacienda. No tienes Vale. como individual, no tienes una obligación de decir, yo tengo mi patrimonio Bitcoin es esto, eh, mi patrimonio de Ether es esto, no hay Ujú, ninguna obligación de hacer esto ahora ujú, sobre en Portugal. No, al mismo tiempo, es preciso decir que hay aún mucha como te digo, la imagen del mercado de las cripto, de lo que son las cripto y de cómo pueden ser utilizadas en Portugal por el medio político regulatorio es aún muy, como decir, conservadora. Y ujú, por tanto hay mucha preocupación sobre si tienen cosas o no. Por tanto, alguien que tiene, por ejemplo, o que utiliza sus cuentas bancarias para hacer muchas transacciones cripto, y transaciones cripto muy elevadas, por ejemplo, ujú. hay un riesgo serio que los bancos activen sus controles de Anti-money laundering, anti-money laundering, sí, sí, y que anti-blanqueo de capital. Exato, e é preciso também dizer que em Portugal a quinta diretiva de anti-money laundering, não está aún transposta. Portanto, e nessa diretiva já há uma previsão para a venda de moedas virtuais, Ujú, já está estabelecida, mas em Portugal aún não tienes regulação para essa situação. Mas os bancos estão, portanto, haciendo, os bancos e mesmo os tribunais e a polícia, sempre que ven muito dinheiro generado a partir de coisas ligadas a cripto, están muy atentos y van a preguntar cosas. de acuerdo. Por tanto, lo bien es que la persona no tiene que declarar, mas que tiene muy bien seguro. Mas también si trabajas con Coinbase
y con Kraken, ellos, y mesmo Binance, ellos tienen un sistema en que establecen cuando tú compraste, dónde compraste. Muchas veces tú necesitas de fiat para hacer dinero para esas cuentas, por tanto basta tener el recibo de tu banco que transmitiste el dinero a esa cuenta de Coinbase o mesmo en Revolut. En Revolut tú puedes comprar, en tu cartera Revolut tú puedes comprar cripto. No es muy buena y yo creo que la tasa de cambio también no es la mejor, mas puedes lo hacer. Y por tanto, respondiendo simplemente, no tienes una obligación ahora, pelo menos, de declarar que tienes Bitcoin enquanto sujeto individual. De acuerdo. Mas son como está tudo assim, nesta incerteza de tratamento, não se sabe se não lo vas a ter pronto que hacer. Mas hasta ahora no. Hasta ahora no. De acuerdo. En el caso que comentábamos antes de esa persona que había comprado Bitcoin en 2010, vamos a hacer números redondos, ¿no? Que había comprado pues 100 Bitcoins, ¿no? Y entonces llega a 2017 y lo vende a 20.000, por lo tanto le entra un ingreso de Coinbase de, pues si son 20.000, le sumamos 2 ceros, de $2 millones te entran en la cuenta. Vale, aceptamos que el banco no te pone problemas de anti-money laundering, pero luego llega, que no sé cómo funciona realmente en Portugal, ahora te preguntaré un poco más, pero llega tu declaración de la renta como persona, no eres profesional, pero de golpe te ves has tenido unas ganancias de $2 millones que no declaran ganancias de patrimonio, o sea, no pagan ningún tipo de impuesto de ganancias de patrimonio. Pero el fisco te puede preguntar, ahí sí que te puede preguntar información de enséñame algo que demuestre cuándo los compraste y algo que demuestre que los has vendido. Sí, el fisco quiere simplemente saber dónde que ese dinero ha venido. Si el dinero ha venido de una situación que no está regulada y que el fisco dice que no es coberta porque el fisco no sabe cobrar, todo bien. Mas quiere ver esa prueba. Si el fisco simplemente quiere la confirmación que es una situación que está exenta de tratamiento fiscal. Por tanto, en ese aspecto es todo eso que es necesario. De acuerdo, vale. Perfecto, pues cubiertas las necesidades de información, me queda una pregunta que también me gusta saber cómo funciona en cada país, que es sobre el impuesto del patrimonio. En España depende de la región donde vivas. Por ejemplo, en Cataluña empiezas a pagar a partir de €500,000 que te sume de valor pues todo el patrimonio que tengas, ya sea líquido en la cuenta bancaria, en propiedades, la suma de todo, ¿no? Y de hecho, una de las características que muchos holders de Bitcoin se agarran, ¿no? Así con fuerza, es que si tú no vendes no tienes acto impositivo y por lo tanto no has de pagar nada. Pero el impuesto del patrimonio, aunque no hayas vendido Bitcoin, por ejemplo, este caso del que comentábamos de haber comprado Bitcoin en 2011, si ahora en 2017 tú pasaste el año y tu valor latente de esos Bitcoin, aunque no hayas vendido, supera el mínimo del impuesto de patrimonio, estás obligado a pagar el impuesto de patrimonio aun que no hayas vendido Bitcoin. ¿Esto cómo queda en la parte cripto en Portugal? No sé ni si tenéis impuestos sobre el patrimonio en Portugal. Tenemos solo impuestos sobre patrimonio inmobiliario, por tanto sobre propiedad de casas y así. No tenemos sobre el patrimonio inmobiliario, por tanto sobre dinero, sobre fortuna, como se dice, fortune tax. No tenemos eso, por tanto tú no tienes que pagar sobre el rendimiento que tienes, o no es rendimiento, porque rendimiento ya por supuesto, sobre la propiedad que tienes en Bitcoin, en ese aspecto. Por tanto, si tienes 2 millones, muy bien, tienes 2 millones. Si tienes, y si tenías en un año 500.000 y después tienes 2 millones, no hay incidencia sobre eso. De acuerdo. Perfecto, un puntito más para irnos a vivir todos a Portugal. A Portugal.
Vale, antes de preguntarte por las otras dos consultas vinculantes, Hum, estamos dejando de lado a todos estos profesionales de momento, con las preguntas que he hecho, que sí que se dedican en su trabajo uhum, a trabajar con Bitcoin, ¿no? Y esto ya pues podría hum. ser desde traders, fondos, cripto y otro tipo de negocios que pudiera haber. Em, ¿Significa esta parte de que los profesionales sí que han de pagar? Simplemente significa que pues tendrán que pagar lo que en España sería impuestos de sociedades, ¿no? El impuesto para las Uhum. empresas, y si eres un trabajador pues Autónomo, autónomo, sim. tendrás que pagar, declarar todos esos beneficios, todos esos eh, pues rendimientos por la función profesional en España sería en el IRPF. ¿Es así? Sim, lo que tens que fazer é, se és um trabalhador autónomo independente, tens que pagar sobre lo que pagas, sobre os rendimentos que te retiras dessa atividade. Se és um trabalhador dependente no, está haciendo coisas também em Bitcoin, também tens que pagar. E se és uma sociedade que está trabalhando nessa área, também tens que pagar ganâncias de capital nesse aspecto de lo que Vale, o tienes. sea, no, no, exactamente. O sea, si tú compraste, por la razón que sea, para tener un pequeño pool de Bitcoin para poder operar en tu negocio, compraste un Bitcoin a 1000 y luego lo vendes para tener liquidez a 10.000 y eres Hum, profesional, ahí hum. sí que esos $9.000 que has tenido de beneficio, digamos, pagarás un impuesto de ganancias patrimoniales sobre esos 9.000. ¿Es así? Se esses fundos forem comprados, aí a questão pode ser mais complicada, se esses fundos foram comprados para utilizar na atividade profissional da empresa, se fazem parte da atividade profissional que a empresa tem que fazer. Portanto, Ujú. se tu lo compras, se és uma hacienda e compras simplesmente porque te queres investir em Bitcoin e queres ter uma, muito bem, quer dizer, não há um problema com isso aí. Mas se haces atividade profissional de Bitcoin, se haces de comprar y vender Bitcoin, si es una Un exchange, por exchange. ejemplo, Ujú. se has cobrado con una actividad, sí. Ahí te has un problema que es saber si no estás también sobre regulación de otros tipos de, lá está, más una vez, si es un producto financiero, si estás sobre una regulación financiera cualquiera. ¿Y qué pasa con las pérdidas de capital, ¿no? Porque no solo puede haber ganancias, sino que hay pérdidas Uhum. de capital. ¿Se pueden descontar en la regulación portuguesa de alguna manera? No hay, más una vez, que tenemos el problema de saber lo que es Bitcoin y como esta inversión en Bitcoin o esta inversión en otras criptomonedas es del punto de vista legal. Si puede ser considerado un valor mobiliario, investimento financiero, cómo si debe ser tratado. Va a depender de eso, porque ese al fin miramos por exemplo, Bitcoin, já temos uma opinião da autoridade tributária dizendo que não é, ou que consideram que não é valor mobiliário, que não é uma ação ou Ujú. assim. Mas imagina que um dia, mas imagina que amanhã consideram que outras são. Então, aí tens uma regulação de perdas e ganhos que está estabelecida já na lei, e essa perda vai ser tratada dessa forma. Ujú. Ele tem um problema aí, nesse ponto, que é um problema real, é outra vez essa questão de lo que são as criptomoedas. Lo que são as criptomoedas, lo que são os ativos financeiros, lo que é Bitcoin enquanto ativo econômico e jurídico. Porque, Mm. dependendo de saber lo que é, consegues então enquadrar o negócio que haces com isso e consegues depois enquadrar cómo la participación o la ejecución de ese negocio puede impactar o no tus cuentas do ponto de vista fiscal. Mm. Mas el problema es eso, es un problema de cualificación. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, Ujú. no hay una situación, no se sabe cómo considera Bitcoin en ese aspecto para contabilización de pérdidas, para saber si pueden descontar de alguna forma.
Es el problema de la no regulación afectando, Claro. pudiendo retirar beneficios a las empresas en ese aspecto. Sí, en este caso a mí ya me falla el conocimiento, no llego a más. Sí que en España sí que se pueden descontar las pérdidas, porque como se consideran para todo el mundo ganancias patrimoniales, pues también se deben considerar pérdidas patrimoniales. Y bueno, aquí hay un máximo, un 25% cada año, puedes descontarte de las pérdidas, pero sí que es posible. Y entonces, bueno, es una parte importante, ¿no? Porque Ujú. a mí me da la sensación, un poco cerrando toda esta parte de la consulta vinculante de 2016, que esta consulta beneficia mucho a los usuarios eh, bitcoiners por pasión, ¿no? Pero a los Ujú. profesionales no les trae ningún beneficio, simplemente les obliga, como en muchos otros países, pues con una regulación no fácil, digamos. Sí, porque el problema es, concordo completamente, porque Ujú, el problema es que tú no tienes, al menos en Portugal, no tienes aún, también porque somos una sociedad, yo creo, más comparativamente con España, por ejemplo, ujú. más com mais medo, sabes? Com mais Ajá. medo del riesgo en algunas cosas. Y por tanto, en esta cosa de las cryptocurrencies, hay aún mucho miedo de bloqueación, se ayudan al blanqueamiento de capitales, si el investimento va a traer mucho dinero, si vamos a perder todo, si es un scam, hay aún mucho este entendimiento. Y esta información ha ayudado mucho a las personas que tienen pequeñas partes de Bitcoin, porque no hay un mercado, no hay un impacto social aún grande de lo que son las Bitcoins. No hay gente que en Portugal, debe ter habido gente que ha ganado mucho dinero con estas cosas, mas no es representativa, no tiene un impacto en la sociedad. Ujú, Mas así que empezar a tener, que empresarios quieren empezar a investir a seria en Bitcoin y en cripto, en los reguladores, ahí se va a tener que tratar y regular esta situación. Yo creo que es solo mm. eso que estamos a esperar. O eso, o que la Unión Europea tome posiciones sobre esta situación, digamos así. Claro, al final todos estamos en Europa y cuando Europa habla, pues no nos Sí, queda otra, o hacemos un Brexit o no nos sí, queda sí, otra que aceptar. exactamente. Perfecto. Entonces, tenemos las otras dos consultas vinculantes. Ujú. Habías mencionado que una era sobre el IVA. No sé si Son comenta las alguna dos. cosa. Son Las las dos dos, son de lo mismo. son dos sobre el IVA, sobre más o menos el mismo asunto. Ujú, La única diferencia es que la segunda, una de las preguntas que se han hecho a la autoridad tributaria era sobre la tributación del mining. Por tanto, ajá, yo soy un miner y recibo por mi actividad de la red la Bitcoin. Y para ujú, saber cómo se debe encuadrar fiscalmente este salario, entre aspas, ¿no es? Que ujú. estoy recibiendo del protocolo. De Si, acuerdo. como para IVA. Debe ser tratado de qué forma. Mas la respuesta de la autoridad tributaria ha sido la misma que la respuesta que ha dado para el IVA. Por tanto, la autoridad tributaria, en el seguimiento del Tribunal de Justicia, considera que la Bitcoin é um medio de pago, está isento de IVA, Ujú, portanto, aqui também este recebimento de salário, digamos assim, del miner, este rendimento del miner, também está isento de IVA nesse aspecto. ujú. Vale, o sea, las dos consultas vinculantes hablan del IVA. Creo que esto también lo comenté en su día con Com Chris. Chris. Sí, o sea, el IVA también es la misma situación aquí en España. Básicamente que cuando tú compras Bitcoin no tienes que Não pagar tens que ningún pagar tipo IVA. de IVA. Uhum, Exactamente. exatamente. Vale, es una... Mesmo aquí tem essa coisa também em los negócios, não é? E isso, puedo dizer que é a coisa que tem atraído mais gente a Portugal.
Vale. Alguna vez de teres tenido una declaración de la autoridad tributaria que dice que no pagas IVA, que no pagas IVA. Porque al mismo tiempo también tienes una ilusión, porque leen esto, leen también la situación de la primera información vinculativa de los rendimientos y piensan que, lá está, que esto es fantástico, que podemos venir todos a Portugal, mas depois llegan aquí y perceben que no, si yo quiero hacer negocio, si quiero tener una empresa aquí, sobre esto tengo que me tratar como una empresa normal. La única cosa buena es que como no tengo que pagar IVA de mis transacciones, de cambiar Bitcoin por Fiat, entonces tengo esa ventaja. Mas ha sido precisamente ese punto que ha traído más gente acá a hacer preguntas. Ahora me generas la curiosidad de saber en qué país se cobra IVA a una compra de Bitcoin, porque esto es como cuando compras... ahora lo voy a decir mal, pero por ejemplo, cuando compras oro, el oro está exento de IVA, al menos en España, pero depende de qué compres de plata, sí que tienes que pagar IVA, ¿no? Y entonces es como que hay el oro se suele comprar más como inversión porque, digamos, no tienes que pagar IVA, pero la plata solo la compras cuando vas a algún país que esté exento de IVA. Entonces me parece muy curioso saber ahora, ya lo buscaré, qué países están obligados a que tú te vayas a Coinbase y digas, quiero comprar, bueno, pues 21, 23, 25% de IVA. No, en la Unión Europea probablemente ninguno, porque es una directiva de IVA que establece esta situación. Mas como no tienes un Estado que declaró explícitamente, o una autoridad tributaria de un Estado que declaró específicamente que la situación es esta, por ejemplo, muchos ciudadanos brasileños vienen a Portugal por eso, porque no solo por la lengua también, mas mucho porque han visto esas autorizaciones y han pensado muy bien, entonces está todo bien, vengo aquí a hacer mi negocio. Porque hay una cierta seguridad con esa declaración, hay una cierta seguridad. No lo sé si otros países, creo que en Suecia también, porque es el caso Edqvist, mas no lo sé si en otros países hay también declaraciones muy fuertes en este punto de vista. Mas 2 o 3 personas más, 4 personas que he conocido que han querido venir a Portugal y hacer su negocio, han venido con esa información del IVA. Porque en su país sí que pagan. Que sí, porque su país pagaba, no estaban certos. No eran europeos, eran de fuera de Portugal, mas tienes esa... mas es como dices, es curioso, porque en otros países de Europa no pagaréis IVA también. Sí, es curioso, es curioso. Has mencionado los mineros. En España, para dedicarte a la minería, tienes que estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas. Y bueno, digamos que es una tormenta contable y fiscal, obviamente. En el caso de Portugal, decías antes, es una actividad profesional. ¿Se entiende como actividad profesional? Y yo no consigo dar la respuesta clara y cierta a eso, mas yo creo que por el entendimiento de la autoridad tributaria de lo que se puede retirar, es si yo soy un minero, si estoy haciendo, si estoy retirando de aquí de forma habitual un rendimiento, la cuestión es saber si hay una contraprestación que estás a ver, por así decir, num rendimento profissional, na atividade profissional, estás prestando um serviço ou estás fazendo um trabalho e há uma contraprestação. Ou entre ti e uma hacienda, ou entre ti e um cliente, se és autónomo. É saber se no mining, entre ti e o protocolo, há uma relação assim. Portanto, se há uma relação, se o mining, se o protocolo é tu cliente, tu jefe, nadie de estas situaciones. Portanto, es también es una cuestión en abierto. No se sabe muy bien cómo aún he tratado de No está clara. Sí. Interesante.
Curioso que haya como vacíos muy vacíos, ¿no? Y en otros no, haya unas consultas vinculantes que además lo pongan muy fácil. Es curioso. Porque ese es el problema que te decía del inicio. No hay una posición completa sobre el mercado cripto y, por tanto, tenemos estos caso a caso, ¿no es? Esta pregunta aquí sobre esto, esta pregunta aquí sobre esto, esta pregunta aquí más sobre esto, mas no tienes preguntas o haces una gran, no lo sé, una gran pregunta, gran consulta, o entonces no tienes una respuesta completa de todo. No te lo he preguntado antes, pero como las ganancias a nivel profesional y empresarial sí que pagan impuesto, no sé si en España creo que es un 20% es que ahora la cabeza me falla, o 25, ahora me falla, el impuesto de sociedades. ¿Cómo es el impuesto de sociedades en Portugal para tener En Portugal, comparativa? el impuesto de sociedad, el impuesto de el IRC, impuesto sobre rendimientos de empresas comerciales, es 21%. 21. Vale, perfecto. Pues queda el dato para quien lo quiera saber. Me quedan las últimas preguntas Muy bien. que no van tanto a la parte de las consultas vinculantes, sino un poco pensando a futuro, porque parece sorprendente, ¿no? Somos países hermanos, compartimos la península ibérica y en cosas como lo de las ganancias de patrimonio, pues somos tan distintos. Y ¿cómo crees que es, o sea, por qué crees que es posible que se den estas diferencias a día de hoy si todos estamos bajo el paraguas legal europeo? Bien, yo creo que se ha dado por dos razones. Una cosa es que los impuestos, como los estados mantienen la soberanía orçamental, mantienen la soberanía orçamental entre aspas, ¿no es? Porque no pueden hacer todo lo que pueden, tienes el déficit excesivo, tienes reglas de limitación de gastos del orçamento, mas en general los estados pueden decidir lo que quieren cobrar o no cobrar. Fuera el IVA, que es europeo, mas el resto pueden decidir. Y esto es un problema porque debido a la competencia, a la concurrencia fiscal que vas a tener y que tienes hoy en día en varios estados. Y después tienes un problema que es la regulación de capitales, de mercados financieros y bancarios, solo ha empezado a tornarse más centralizada en Europa en los últimos 20 años, 20, 30 años. Y por tanto hay aún mucho campo que está dependiente de la relación y del poder de las autoridades reguladoras nacionales, de definiciones de mercado nacionales. Y por tanto las diferencias se van a establecer ahí. Yo te puedo contar una pequeña historia divertida que tuvo un tipo una persona que quería hacer un negocio y que quiere hacer un negocio aún aquí en Portugal. Él no es español, es sudamericano, mas ha andado en España primero para intentar hacer el negocio. Y dice que quería hacer un negocio de cripto y ha tentado hablar con la Comisión de Valores Mobiliarios en España. Y que cuando le apareció una persona, un señor muy viejo, para hablar con él, le dice que quería hacer una cosa sobre cripto, explicó su situación, y el señor dice, cripto, sí, lo so. Es una cosa que existe ahora, ¿no? Está de moda. Muy bien, tiene que esperar un año o dos hasta que tenemos una posición más segura sobre eso. Y él dice, tío, yo no voy a esperar un año o dos para hacer negocio de esta área, porque esta área está booming ahora, portanto tengo que ir a otro lado. Y después que ha venido a Portugal, que ha sentido que las personas escuchan, que le dan respuestas seguras de sí o no, si las cosas son graciosas o no, estaba muy encantado con Portugal en eso. Y yo creo que el gran problema y que yo creo también que está encantado, mas también las razones del encantamiento también no pueden pasar para todos los casos. En el caso de él ha pasado bien. Pero esto para decir, yo creo que
es muy difícil hacer una regulación general financiera debido a esto. Mas el camino es ese. Por ejemplo, en Portugal, claramente las autoridades bancarias y financieras no han tomado una posición de fondo grande porque están esperando lo que Europa va a hacer, hasta até porque las reglas de regulación son europeas, por tanto, las autoridades pueden interpretar estas reglas y algunas autoridades han hecho eso. Por ejemplo, la autoridad francesa que ha considerado que las ICOs se pueden hacer en Francia o la autoridad de Malta, mas las reglas están lá, por tanto, solo el legislador europeo es que puede las cambiar. ¿Dónde es que este modelo va a andar? Yo creo que va a andar según el interés que el mercado consigue demostrar. Por ejemplo, yo veo en Alemania que los bancos ya pueden hacer servicios de custodia de cripto. Ya pueden entrar en ese negocio. Y yo creo que cuando la banca comienza a experimentar con estas áreas, la banca y otros negocios tradicionales, por ejemplo, si más do que un Starbucks empieza a aceptar cripto como pagamento, si puedes ir en Fnac o Corte Inglés y pagar también en cripto, la regulación va a tener que acompañar este mercado. Porque ahora lo que tenemos es una cosa interesante, que tiene un producto especulativo prácticamente, las personas lo utilizan, mas si quieres dar una otra utilidad funcional y pública a esto y crear y alargar el mercado, tienes que esperar que los players grandes entren para la regulación también venir en mucho más tiempo. Porque si no, estamos metiendo regulación paso a paso o pasito a pasito sobre algunas áreas muy específicas. AML, anti-money laundering, algunas cosas fiscales que aparecen por aquí o por allí, más nada, no tienes una visión de fondo de esto. Y por tanto, si dice que la comisión va, ahora con el coronavirus no vamos a saber, mas si va a continuar así, mas si dice que la Comisión Europea está preparando una comunicación más general sobre tratamiento jurídico de cripto en Europa, que era para ser lanzada en el final de este año, mas vamos a tener que esperar y para saber lo que va a pasar. Así, portanto, ahora lo que veo es que el mercado está a crecer, hay más personas que están interesadas en hacer este negocio en Portugal y en otros sitios, y por tanto el camino va a ser claramente de regular. Ahora, cómo, en qué moldes y cómo se debe pasar, vamos a ver. Genial, gracias por esta respuesta porque yo creo que es muy buena y con mucha perspectiva de lo que está pasando y bueno, esperemos todos que la Unión Europea en algún momento regule, como bien decías, que sepa categorizar las criptomonedas y que tenga a Bitcoin, esperemos, crucemos los dedos, o sea, que quiera facilitar de alguna manera a Bitcoin como medio de pago y que no lo ponga tanto en la parte de los activos. ¿Tú crees que esto será posible o no? ¿Eres más pesimista? No, yo creo que Bitcoin ya va a ser prácticamente una divisa virtual, un medio de pago. Se va a ver más o menos, porque hay también mucho interés americano y asiático en funcionar con Bitcoin bien. Lo que me preocupa más son el tratamiento general de otros tipos de criptoactivos. Pronto, não tanto Ether, mas, por exemplo, o Litecoin, por exemplo, mas Dash, DAI, las stablecoins, porque esse tratamento, essa possibilidade de ter situações jurídicas representadas de forma virtual, y encriptada, mas muchos tipos diferentes de situaciones jurídicas, por ejemplo, esta idea de tokenizar todo, ¿no es? Vamos a tokenizar el título de habitación, vamos a tokenizar el título del vehículo. Muy bien, mas tenemos reglas sobre cómo son las formas del título del vehículo, cómo son los títulos de habitación y cómo son transmitidas y cómo son guardadas y seguras. Y por tanto, quer dizer, el tratamiento de un criptoactivo, por así decir, es crucial para que el mercado pueda saber cómo
lo que puede y lo que puede hacer. Y el tratamiento va a venir, yo creo, más rápido, cuanto a los criptoactivos que son instrumentos financieros. E, portanto, esta área toda que agora está a empezar, DeFi, Decentralized Finance e isso tudo, vai ser o primeiro objeto de regulação fuerte por la Unión, yo creo. Mas va a depender todo del crecimiento de este mercado. Si Bitcoin va a tener un pique otra vez para 20.000, para 30.000, con más gente a entrar, con más gente a devolver aplicaciones, si en Ethereum 2.0 empieza a bombar, a crecer mucho, a tener mucha gente a entrar y hacer muchas aplicaciones lá, y a crear un verdadero mercado, entonces ahí la regulación va a tener que aparecer y va a ser sobre ese foco. Veremos. Estaremos aquí esperemos, para ver cómo va. Pues ya para liberarte de este tiempo que te estoy robando y como última pregunta, ahora habrá mucha gente que se estará preguntando, ostras, pues oye, quizá que me plantee irme a vivir al país vecino. Entonces, te quería preguntar así a grandes rasgos, obviamente es un tema muy profundo y que requeriría consultoría, y quien así lo desee, pues que se informe un poco a ver con quién lo puede comentar. Pero así a grandes rasgos, ¿qué es importante para, por ejemplo, los españoles en este caso? Si queremos ser residentes fiscales en Portugal, ¿es sencillo? ¿No? ¿Hay algún tipo de Golden Visa como lo ha habido en España? No sé si sigue existiendo. ¿Cómo está un poco toda esta parte? Tienes aún una situación de Golden Visa, mas que va a ser revista y limitada, que es más Golden Visa para ciudadanos de países terceros, no de la Unión. Y pues tienes un régimen que es el régimen de los residentes no habituales. Por tanto, para personas que vienen a Portugal para hacer una actividad, mas tienen una actividad aún en otro local, actividad esa que tiene que ser una actividad, como se dice, yo tengo aquí una nota con el título, porque tiene que ser normalmente una actividad, ¿dónde que encontré esto que estaba hablando? Perdona, porque tenía una nota sobre eso escrito aquí. Está aquí, pronto. Muy bien. Porque básicamente tienes que tener una actividad, por así decir, de alto valor acrescentado. Por tanto, por ejemplo, si eres un negociante con una empresa muy desenvolvida, muy de punta, tecnológica, arquitectos, consultores, médicos, managers, y por tanto puede ser que por ahí puedas venir y tener ese tipo en que tienes una tasa fixa de 20% de tus rendimientos profesionales en Portugal. Okay. Por ese modo. Y otros tipos, por ejemplo, rendimientos prediales a 28%, más valías a 50%, etcétera, por 10 años. No es difícil tornar-te residente fiscal en Portugal. Lo que normalmente mis amigos de tax dicen es que es muy fácil llegar a Portugal y tornar-te residente fiscal. Es muy difícil después relacionarte con el fisco. Porque las autoridades tributarias, yo creo que en España tienen la misma idea, porque la idea que tengo de trabajar con abogados españoles es que España es también muy burocrática. Y aquí también el Estado es muy burocrático, la autoridad tributaria es muy grande, mas no tiene capacidad para funcionar y para responder a muchos de los pedidos, y por tanto tienes situaciones que podemos decir que a veces no es lo mejor local do ponto de vista fiscal, de relación con las autoridades, mas do ponto de vista de reglas
en este régimen ha funcionado muy bien, hemos atraído mucha gente, muchos franceses, por ejemplo, ha sido una comunidad muy grande que ha venido, y con los Golden Visas también he tenido muchas comunidades brasilianas, chinesas que han venido. Y por tanto, ahora, más que la cuestión fiscal, que es, yo diría que es normal, interesante normal, no diría que, no sé si es la mejor que hay en Europa, duvido, mas es una, comparativamente con España probablemente puede ser interesante. Más do que eso, yo creo que o que Portugal tiene que puede ser interesante para quien quiere hacer negocios de cripto, así, es la proximidad con los reguladores, que te consiguen responder a las cosas de forma más o menos rápida y te dan una idea al menos clara de lo que puedes hacer y de lo que puedes no hacer. Muchas veces, había no otro día estuve en numa conferencia em que estava o CTO de Utrust, que é uma startup portuguesa de pagos em cripto. Portanto, y ya tiene un acuerdo con muchas entidades, tiene con equipas de NFL, en Portugal tiene ya un acuerdo con Benfica, con el club portugués, portanto, en que puedes comprar cosas en la tienda de Benfica con cripto, con Bitcoin o Ethereum. Y son regulados y tienen relaciones con el Banco de Portugal, con otras empresas. Ellos... y el CTO decía una cosa muy interesante, que era, hablamos mucho sobre ese Portugal, la forma como Portugal trata las cosas, que es muy lenta, que es no sé qué, bla, bla. Mas al fin de día, yo sé lo que puedo contar. Mesmo que no sea la mejor solución, o la solución ideal, o más crypto-friendly, o más lo que sea, yo tengo una respuesta. Y por tanto, yo tengo estabilidad y yo sé funcionar con las cosas así. Y el problema ahora con el mundo de cripto es que no tienes estabilidad. Está todo aún a hacerse, mas lo que es esto, este es Bitcoin, es un pago, es un activo, lo que es. Tienes que Ethereum, yo quiero hacer una aplicación que es así, yo quiero pagar un café de esta forma. Tienes mucha incerteza. Y en Portugal, al menos empiezas a tener alguna, para el bien o para el mal, certeza sobre las cosas. Eso lo que da la sensación es que, aunque burocráticamente Portugal pueda ser lento, da la sensación de que se tienen ganas de trabajar y, sobre todo, se tiene ganas de seguir potenciando este reclamo en lo que se ha convertido para muchos, tanto individuos, personas físicas como jurídicas, pues quieren seguir manteniendo este reclamo, diría, a nivel mundial, ¿no? Y esas ganas de trabajar, pues al menos de hablar contigo, las recibo también y bueno, tenemos la suerte todos, ¿no? De vivir en esta parte del hemisferio, o sea que además te acompaña A ver, en Portugal tiene peor clima que nosotros, no estamos hablando del Algarve, pero la parte de estar en el Atlántico, pues la sufrís más, pero en general es un clima muy agradable y pues sin duda no me extrañaría que más de uno, o como esta persona, este empresario que comenta sudamericano, pues que haya decidido pasarse a Portugal sin ningún problema. Yo, Martiño, te agradezco esta hora, casi 20 minutos que me has podido dedicar. Sí que es verdad que cuando estuve un poco buscando, digo, a ver con quién puedo hablar de esto, pues bueno, eres la persona así un poco que vi que había comentado y que hacía cosas tenías alguna pequeña entrevista en la radio también y algún artículo y la educación que das en la universidad. Pero sí que es verdad que lo que tú también decías en el pod, parece como que en Portugal aún con todos los beneficios y facilidades, y seguro que ha traído a diferentes empresas cripto, parece como que va a otra velocidad, o sea, que está empezando, ¿no? en todo esto. Y por eso te agradezco que te hayas unido y que nos hayas explicado un poco esto de si Portugal es o no un paraíso cripto. Muchas gracias a mí, muchas gracias a ti por el programa y por las preguntas, porque es siempre bueno empezar, si empieza así, discutiendo, comprendiendo otras relaciones, sabiendo cómo las cosas son. Creo que es así. Exacto. Pues Martiño, me despido y estamos en contacto. Estamos en contacto, Luna. Hasta la próxima.
¿Qué os ha parecido Martiño? Bueno, le quiero agradecer sobre todo el esfuerzo que ha hecho de hablar en español. Yo creo que se le entiende perfectamente todo lo que dice y seguramente, bueno, no, seguramente no, ciertamente no podría yo haberle mantenido una conversación de este nivel en portugués ni de locos. Así que de nuevo agradecerle el esfuerzo y muy interesante sobre todo el entender qué es lo que está pasando en Portugal. No hay una regulación crypto-friendly, lo que hay es dos consultas vinculantes, bueno, tres de hecho, consultas vinculantes que dan algunas facilidades para los holders de cripto. Porque de hecho en esa consulta vinculante, la de 2016, no se menciona Bitcoin. Pero hasta aquí las ventajas, porque más allá de la ventaja del IVA, que es una ventaja que ya tenemos aquí en España, las empresas siguen teniendo las mismas obligaciones que en España. Sí que es verdad que, como dice Martiño, debe haber algo más allá de la propia regulación que debe estar relacionado con la parte de la comunicación con los reguladores portugueses, que hace que las empresas decidan irse a Portugal para tener más certezas de lo que se puede y de lo que no se puede. En definitiva, un documento muy esclarecedor y que agradezco de nuevo a Martiño quien me haya podido brindar ese momento y explicarme bien hasta dónde llega la regulación cripto portuguesa. Y nada, espero que estéis todos a salvo en esta cuarentena, en este encierro domiciliario en el que vivimos y que estéis utilizando el tiempo lo mejor posible, que no os agobiéis mucho. Y bueno, quiero mandar como siempre al final de los podcasts un especial saludo a los Patreons, a los pioneros lunares, selenitas y colonos de Encélado, que seguís apoyando el podcast cada semana incansablemente. Ya somos 16, muchas gracias. Y como siempre, pues esta semana más Informe Lunaticoin. Seguiremos con la parte del curso de criptografía 101 para llegar a entender las curvas elípticas y luego poder saltar junto con el otro Informe Lunaticoin sobre Bits, Bytes, Bitcoin a derivar nuestra propia dirección Bitcoin. Desde lanzar una moneda al aire 256 veces para obtener nuestra private key a tener nuestra dirección Bitcoin con la que recibir y enviar nuestros preciados satoshis. Sin más, voy a seguir conectado, voy a seguir atento a toda la actualidad. Me encontráis como siempre en los canales habituales, en Twitter, Telegram, cualquier cosa no dudéis en escribirme y en uniros al canal del directo Bitcoin 2140 que junto con Arcad, Zero, Immortal pues tenemos y estamos siempre comentando todo lo que sucede. Estamos en contacto, un saludo.